¿Alguien puede definirme la palabra esperanza? ¿Qué significa la palabra esperanza? ¿Alguien sabe? Sí, esperar en algo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más significa la palabra esperanza? Sí, pero solo la palabra esperanza. Entonces, ¿qué es la esperanza? A ver, la expectativa de algo. Eso es la esperanza. La expectativa de algo. Pero resulta que la esperanza no es igual a la fe con respecto a las cosas de este mundo. Por ejemplo, ayer los sancarleños tenían la esperanza de ganar su partido 5-0 y que Punta Arenas perdiera 5-0, ¿se imagina? Y se les fue la esperanza. O sea, esa era una expectativa, una esperanza que no se podía cumplir, no se cumplió. A veces alguien va al banco con la esperanza de que le den un préstamo, pero no hay seguridad, ¿o sí? ¿No? Otro sale sin paraguas con la esperanza de que no llueva, y llueve. Eso es la esperanza sola. Pero qué bonito si le agregamos a la palabra esperanza una palabrita más y sea la esperanza viva. ¿Qué es una esperanza viva? Algo que sí es real, cierto. Una esperanza viva es algo que es real y es cierto. Hoy vamos a pasar por ahí un poquito. Pero antes de eso, déjenme recordar algunas cosas que vimos la semana antepasada en el verso 2. Dice el verso 2 de 1 de Pedro capítulo 1 que el apóstol Pedro le estaba escribiendo a los expatriados, ¿recuerdan? A los expatriados, en el versículo 1 decía que eran los expatriados de la dispersión en el Ponto, ¿dónde más? Galacia, hermanos, ¿no tienen la Biblia? Asia, ¿verdad? Capadocia y Bitinia, hermanos, por favor, abran su Biblia. Y él está explicando esto y cuando usted lee esos nombres de esos lugares se da cuenta que también están allá en Hechos capítulo 2 cuando Pedro predicó el primer sermón y que dijo, estaban todos los judíos prosélitos ahí y menciona el Ponto y a Bitinia y a Asia y un montón de gente. Estos son los hermanos a los que se está refiriendo Pedro ahí y Pedro es muy interesante porque luego él dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Para qué? Según la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, pero tenía un propósito, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Póngale una referencia a su Biblia, Éxodo capítulo 24, 3 al 8. Porque ahí Moisés le cuenta a los israelitas la voluntad de Dios y los israelitas dicen, obedeceremos todo lo que el Señor ha dicho. Aquí es algo parecido, es como que Pedro le dice a los expatriados que están en el Ponto, Asia, Galacia, Capadocia y Bitinia, les dice, esto es lo que el Señor quiere que ustedes sepan. Y el Señor los eligió a ustedes para que no solamente sean obedientes, sino que también sean rociados por la sangre de Cristo. Aquí ya el apóstol Pedro empieza a poner una analogía entre la sangre del macho cabrío que fue derramada sobre los israelitas, rociada sobre los israelitas, y la sangre de Jesucristo que está siendo rociada sobre nosotros. Y es el mismo apóstol Pedro el que lo explica. Hemos visto esto muchas veces y básicamente lo que significa es salvación. Hay una diferencia.
La sangre de los machos cabríos, de las ofrendas, de los holocaustos que se hacían en el templo y a través de los levitas, solo podían cubrir el pecado, nada más. Pero la sangre de Jesucristo borra nuestros pecados. Gloria a Dios, porque en aquel momento eran cubiertos los pecados, pero la sangre de Jesucristo no cubre nuestros pecados, los borra definitivamente. Bendita sea su misericordia. En ese versículo podemos ver la Trinidad en acción. El Padre, según su conocimiento anticipado, nos elige para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí está el Hijo. Pero fuimos santificados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo intervienen en nuestra salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahí está. Ahora bien, vea el verso 3. Empieza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, repita conmigo, grande, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hoy solo vamos a ver ese versículo. Para los que no están familiarizados, usamos un libro de la Biblia y lo leemos versículo por versículo y lo estudiamos versículo por versículo. Este versículo es tan rico que solamente estudiaremos este versículo hoy. En este versículo hay 5 temas muy importantes y vamos a ver si podemos verlos todos hoy. Si no, veremos 1 o 2 o los que el Señor permita que podamos ver. Lo primero es que, siguiendo su tendencia, su intención, el apóstol Pedro empieza esta carta con algo que era muy conocido para los judíos. La frase bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene su origen en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto que la Biblia empieza con algo que nosotros llamamos el Pentateuco. ¿Alguien sabe qué es el Pentateuco? Exactamente. Los 5 primeros libros de la Biblia que son... No, pero ¿los libros cuáles son? Amén. Esos primeros 5 libros, ¿quién los escribió? Moisés. Siguiendo la misma tendencia, el apóstol Pedro nos hace ver hacia atrás y ver algo que hizo el pueblo judío, y pensamos que es especialmente David, que fue darle al pueblo judío un libro, otro libro, que también es un Pentateuco. Tal vez nunca lo hayas visto, pero es otro libro que está dividido en 5 libros. ¿Alguien sabe cuál es ese libro? El libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 secciones. Pero vea lo maravilloso que es la palabra de Dios, cómo el apóstol Pedro está tratando de llegar al corazón de los que están leyendo su epístola, porque él usa la frase que cierra cada libro. Ese libro tiene, por ejemplo, el primer libro de Salmos va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 41. Hasta el capítulo 41. Y en el versículo 13 está la frase que el apóstol Pedro usa aquí. Vamos a hacer una dinámica. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra proclamación? ¿Qué es proclamación? Decir algo como. Es que yo puedo decir algo como lo estoy diciendo ahora. Exacto. Entonces yo los voy a retar a ustedes a que hagamos un ejercicio hoy, un ejercicio que glorifique a Dios. ¿A cuántos les gustaría hacer eso? ¿Cuántos quisieran hacer un ejercicio que glorifique al Señor hoy? Ok.
Entonces, vamos a buscar el Salmo 41:13 y a la cuenta de 3 todos nos vamos a poner de pie y lo vamos a proclamar. No lo vamos a leer, no lo vamos a decir, lo vamos a proclamar, ¿ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ya están las pantallas? Salmo 41:13, ya casi. 1, hay que ponerse de pie y proclamarlo. 1, 2, 3. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse. Ahora busque, hermano, y póngame en la pantalla el Salmo 72:18. Este es el final del segundo libro, la segunda sección de los Salmos. Me avisan cuando ya está en la pantalla. Vamos de nuevo, a la 1, a las 2 y a las 3. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, puede sentarse. Vamos ahora, ya estamos cogiendo vuelo, ¿cierto? Vamos para el tercer libro. El tercer libro termina en el Salmo 89:52. Entonces, póngame el Salmo 89:52 y me avisa cuando ya está en la pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3. Gloria a Cristo Jesús. Puede sentarse otra vez. Vamos a leer el final del cuarto libro, que es el Salmo 106, versículo 48. Salmo 106:48. ¿Listo, John? Hay que ponerse de pie y hay que proclamarlo. Póngase de pie, porque mientras usted se pone de pie pierde impulso. A ver. 1, 2, 3. Aleluya, gloria a Dios, amén. No se siente porque nos queda solo uno. El Salmo 150, verso 6. ¿Me avisa, John? 1, 2, 3. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, amén. Gloria a Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor. Que se oiga, que se oiga. Ese aplauso estuvo muy poquito, vamos. Gloria a Cristo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro usa esta expresión porque para el israelita la mayor expresión de adoración era bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea Jehová, bendito sea Dios, bendito, bendito, bendito. La palabra de Dios dice. Ahora, hermano, decimos bendito nosotros porque Él es bendito. Ahora, si usted nota, esos salmos que acabamos de leer siempre tienen una explicación de por qué se termina diciendo bendito. El Señor es bendito porque Él es Dios, porque Él es magnífico, porque Él es santo, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él es bendito. Nuestra adoración no debe centrarse tanto en lo que Dios nos ha dado, sino en quién Él es. Usted debe venir al templo no porque usted tenga ganas de venir al templo, no porque usted esté de acuerdo con venir al templo. Usted debe venir al templo porque Él es digno de toda la alabanza y la honra y la gloria. No si tienes ganas, no si te fue bien, si te fue mal, no. Todo lo que nosotros hagamos es porque el nombre de Jehová es bendito. Y note como el apóstol Pedro dice, aquí este es un ejemplo de adoración. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un tema que está tan evidente, que es la adoración.
El cristiano adora al Señor y debe adorar al Señor todos los días de su vida. Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su grande misericordia. Su grande misericordia. Y cuando vamos a hablar de su grande misericordia, aquí esta palabrita pequeñita que amplifica el sentido de la palabra misericordia, es porque si la misericordia de Dios no fuese grande, no se hubiera podido dar el milagro de la salvación. Empecemos. ¿Por qué razón? La primera es por quien es Dios, por su majestad y su santidad. Él es el Dios del universo. Él es el único santo y digno. No hay comparación. Él habita en santidad y Él vive en santidad y Él es santo, 3 veces santo por toda la eternidad. No hay en Él sombra de variación. De modo que nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestra buena conducta. Nosotros solo hay una cosa con la que podemos impresionar a Dios. Si usted posiblemente está pensando ¿con qué? Dice que Él se impresiona con los que tiemblan ante su palabra. Porque la palabra de Dios, al ser palabra de Dios, debe llegar a nosotros de una manera tan profunda que no solo la escuchemos, sino que nos conmueva el corazón. Algunos hermanos tal vez quieren que el culto sea así o asá, y el Señor lo que realmente quiere en el culto es que tiembles ante su palabra. Porque Él es santo, porque Él es digno, porque Él es majestuoso, porque no hay otro como Él. Y piensa por un momento, ¿cuál es la persona más importante que hay en este planeta? ¿A cuál persona importante le gustaría a usted conocer en este planeta? Algunos dirían, el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿a quién le gustaría conocer a usted? ¿Al rey Carlos III? ¿A Verstappen? ¿A quién le gusta? Y posiblemente cuando usted lo conociera, usted querría que aquella persona tenga una muy buena opinión de usted, ¿cierto? Y ojalá se acuerde de usted el resto de la vida, que en 20 años usted pueda decir, mi amigo fulano de tal. ¿Por qué no pensamos un poquito más y nos damos cuenta? No ha existido, no existirá alguien digno como nuestro Dios. ¿Y cómo es que no queremos impresionar el corazón de Dios? No nos preocupamos por impresionar el corazón de Dios. ¿Quién impresiona el corazón de Dios? El que tiembla ante su palabra. El que ama su palabra, el que escudriña su palabra, el que vive su palabra, el que ama, entiende y guarda, atesora y cumple los mandamientos del Señor. Por eso es que cuando hablamos de su grande misericordia, yo quiero que usted piense por un momento, si yo llego y toco en la puerta de Joe Biden, ¿usted cree que Joe Biden me atienda? ¿Cuántos creen que me atendería? Sale un tipo del servicio secreto y me dice, ¿quién es usted? Oldemar Artavia, quiero hablar con Joe Biden. No se puede. ¿Por qué no se puede? Tiene que sacar una cita. ¿A dónde saco la cita? Vaya por allá y un montón. El tipo no me atiende. Porque él es un dignatario, una persona muy importante. ¿Qué va a querer hablar con este, no sé, chiquito de tugurio? Porque así nací. Fíjese en esto. Joe Biden tiene que ir en oración a Dios para que Dios lo ayude. Ahora, Dios, si nos reuniéramos 100 millones de personas en un estadio para alabar a Dios,
Literalmente el Señor tendría que humillarse y ver hacia abajo para ver lo que estamos haciendo. Porque Él es tan grande, tan grande, tan grande, que 100 millones de personas es apenas una fracción de la vida que Él ha puesto en este planeta. Por eso es que su misericordia es grande. Porque siendo quien es, se fijó en quién somos. Ahora le voy a poner la segunda razón, la condición humana. Vea cómo somos nosotros, hermano. Hay personas con las que no queremos juntarnos. Puede decir amén cuando quiera. Y si no dice amén es porque le da pena, pero usted sabe que es cierto. Usted sabe que hay personas con las que no queremos juntarnos. Que usted va pasando y ve a aquel tipo que es drogadicto, que tiene mala fama, que pide prestado y no paga, y usted dice, uy, que no me vea, que no me vea, que no me vea. El andrajoso, el mendigo, la prostituta, el asesino, la suegra, no, mentira. Hay cantidad de personas con las que no queremos juntarnos por su condición humana, ¿cierto? Esa es la verdad. Usted puede decirme lo que quiera, pero esa es la verdad. Ahora imagínese cómo nos vemos nosotros en comparación con la santidad de Dios. El más santo de nosotros, ¿cómo se ve en comparación con la santidad de Dios? Dice el profeta que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. La parte más justa de nosotros son como trapos de inmundicia. ¿Sabe? La palabra trapos de inmundicia ahí hace alusión a los pañales que usaban las señoras, porque en aquel tiempo no había Saba ni Cótex. A eso llama la Biblia trapos de inmundicia. A eso nos comparan la palabra nuestras obras de justicia, la condición humana, hermanos. Somos pecadores. Un día de estos, en una reunión que tuve con algunos hermanos, les decía, qué bueno que nadie puede leer la mente del otro. ¿Se imagina que las personas se dieran cuenta las cosas que nos llegan a la cabeza? Las tonterías que a veces pensamos, lo pecaminoso que a veces llega a nuestra mente, la basura que a veces tenemos en nuestra mente. Bendito sea Dios que nadie puede leer nuestros pensamientos. Me preguntó un pastor esta semana, me hace mucha gracia porque hay hermanos pastores que me llaman para hacerme preguntas complicadas. Y una pregunta que me hizo un hermano pastor fue, hermano, ¿un pastor que cae en adulterio puede volver a ser pastor? Y mi respuesta es muy clara, no. Porque Dios sí lo perdona, pero el testimonio ya sufrió y ya perdió autoridad. Podría seguir, pero es muy difícil por la autoridad que perdió. Pero yo le agregué, eso es porque tuvo la mala suerte que lo descubrieran. Pero ¿cuántos cristianos tienen pecados, tienen pensamientos, tienen imágenes, tienen intenciones sexuales inapropiadas? Somos llenos de pudrición. El apóstol Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo con mi mente quiero servir a Dios, pero en mis miembros encuentro otra realidad que me lleva cautivo al pecado. ¿O habrá entre nosotros alguno que no haya pecado con el cuerpo? Que amando a Dios no se haya permitido pecar contra Dios en un pecado de lascivia o de lujuria, así no sea físico, fuera en su mente. Y nadie lo descubrió. Esa
naturaleza humana, Dios la amó. A usted y a mí, Dios nos amó. Por eso es que aquí dice grande misericordia, porque ¿qué merecíamos? El infierno. Es más, voy a ir más allá. ¿Qué merecemos hoy? El infierno. Ninguno de nosotros es tan bueno que pueda decir, Dios debería dejarme entrar al cielo por como soy. No. Su grande misericordia tuvo que, siendo tan santo, tan puro, siendo el puro y el santo, 3 veces santo, amar la miseria que somos, amar la pudrición que hay en nosotros, porque esa es la condición humana, hermano. Sin Cristo no habría para nosotros ninguna oportunidad. Por eso lo tercero que quiero hablar acerca de su grande misericordia es el plan de salvación de Cristo, plan de salvación de Dios. Su plan de salvación va a cambiar nuestro destino, porque nuestro destino sin Cristo es la condenación. Pero de tal manera amó Dios a este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Dios nos miró y se dio cuenta de una cosa: nosotros no podemos cambiar. ¿Sabe? En casa hay una perrita, se llama Nina. Nina es un personaje muy interesante, pero tiene un gran defecto. Es hedionda como ella sola. Usted se da cuenta dónde está Nina. No necesita ni llamarla, usted nada más va y la encontró. Pero usted ve a mi hijo cuando él llega a visitarnos y él saluda primero a Nina que al papá. Porque Nina sale a encontrarlo y él la abraza y le dice mi bebé y le da un beso en la frente y yo le digo qué asco, por Dios. Y yo le digo, él viene a abrazarme todas las veces, sí, abráceme del lado que no abrazó a Nina. Y es un muchacho que Dios lo ha bendecido, entonces usa unas colonias muy finas, ¿verdad? Y él huele a distancia, a uno le huele la colonia y él es muy pulcro y muy todo, pero abraza a Nina. Hermanos, algo así es la misericordia de Dios. Ve, a Nina la hemos llevado al veterinario, él le paga el veterinario a Nina. Y dice, llévela, un día dijo, llévela para que le laven los dientes, a ver si es eso. La llevamos, le lavaron los dientes, llegó hedionda a la casa. Hágale lo de las glándulas, le hicimos lo de las glándulas, llegó hedionda a la casa. Perfúmela, hedionda. No hay forma, no hay, pero él la ama. Hermanos, no hay nada que él no haría por esa perrilla. ¿Sabe a qué huele Dios? Aleluya, huele a santidad. ¿A qué huelo yo? A pecado, a pudrición. ¿O no se ha encontrado usted alguna vez en su vida en un momento en el que usted dice, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que yo haya pensado esto? ¿Cómo es posible que yo tenga esta intención? ¿Cómo es posible que yo todavía tenga arrogancia, todavía tenga soberbia, todavía me crea mejor que los demás, todavía sea capaz de hablar de los demás y ver sus defectos? ¿Cómo es posible que yo nunca se ha puesto a pensar usted en cómo somos? Y Dios, que huele a santidad, nos abraza y nos dice, yo te amo.
Y viendo que no hay forma que nosotros podamos ser diferentes, dijo: ok, nunca van a poder ser salvos por sí mismos. Entonces la única forma es que Cristo vaya a la cruz del Calvario y pague por el pecado de todos los que quieran recibirle en su corazón. Y ese sacrificio, esa sangre derramada, les va a quitar la pudrición delante de mí. Ya yo no voy a verlos en su naturaleza humana, en su naturaleza caída. Lo que voy a ver es la sangre de Cristo, y como veo la sangre de Cristo, son limpios, son aceptos, son perdonados y vienen para el cielo porque son mis hijos. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Hay otro tema que trata el apóstol aquí, que es el nuevo nacimiento. Dice que según su grande misericordia, Dios dijo que nazcan de nuevo. Esa es la solución, que nazcan de nuevo. Nos hizo renacer. Ese nuevo nacimiento, querido hermano, es iniciativa de Dios. Escúchelo bien. El hombre no está buscando a Dios. Usted ve la gente que pasa por fuera, que tiene una vida hecha, y usted ve que la gente está buscando su bienestar, sus cosas, pero no está buscando a Dios. La salvación es iniciativa de Dios, porque el hombre jamás quiso buscar a Dios. Usted no encuentra en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre peca, el Señor le pregunta: ¿qué has hecho? ¿Comiste del árbol que te dije que no había que comer? Y él dice: la mujer que me diste. Él no dice: sí, Señor, reconozco mi pecado, perdóneme. No, él le echa la culpa a la esposa, y la esposa a la serpiente. Esa es la naturaleza humana. ¿Usted no ha notado que cuando alguien nos llama la atención o nos hace notar algún error nuestro, lo que hacemos es defendernos? No, eso solo pasa conmigo. ¿Lo ha notado? Y tratamos de justificarlo. Es que lo que pasó fue esto. No, el fulano tal cosa. Es que si no me hubieran tal cosa, si no me hubieran dicho, si no me hubieran hecho. Y cuando usted se da cuenta, usted está echándole la culpa a todo el mundo. El ser humano no tiene arrepentimiento en su corazón. La salvación es iniciativa de Dios. Porque nosotros, según dice la Biblia en Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados. Y el muerto, como está muerto, no puede accionar. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros, diga conmigo, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Tenga ese verso por ahí, porque vamos a volver ahí cuando hablemos del último tema. La salvación es iniciativa de Dios. A la gente que estaba muerta, Dios le dio vida. Y Dios le dio vida por Jesucristo y con Jesucristo. Dice aquí que nos dio vida juntamente con Él. Ahora bien, no quiero pasar de este tema sin decir que la salvación, el nuevo nacimiento, siendo una iniciativa de Dios, regenera nuestro ser. Y aquí es donde ocurre el milagro, hermano. Aquí es donde se nos empieza a cambiar la vida.
Porque si bien es cierto, nuestra naturaleza caída no deja de ser naturaleza caída. No deja. Siempre será naturaleza caída. Pasa un gran milagro, y es que usted ya no ama el pecado, usted aborrece el pecado. Y es que ya sus actitudes ya no son las de el resto de la gente del mundo, no, sino que las actitudes suyas son según la naturaleza nueva. Regeneración se llama. Y eso usted lo encuentra en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Usted, si analiza bien esos 9 elementos del fruto del Espíritu, se refieren a su conducta y a su diario vivir. Cambia su naturaleza. El apóstol Pedro mismo dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, segunda de Pedro capítulo 1. Lo que significa es que el nuevo nacimiento produce una regeneración. Pasamos de muerte a vida y empezamos en un proceso de cambio. Seguimos siendo de la naturaleza caída, pero ahora somos pecadores perdonados. Y no solo somos perdonados por los pecados que traíamos cuando venimos a Cristo, somos perdonados por los pecados que cometemos después de haber venido a Cristo, y somos perdonados no por un día, somos perdonados para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Esa es la misericordia grande de Dios, que somos pecadores perdonados y en proceso de perdón y perdonándose siempre, siendo perdonados. Eso es lo que somos. Bendita sea su misericordia. Ahora bien, el mayor problema que tenemos es la conciencia y el tiempo. Dice la palabra que un día Jesús estaba en cierto lugar y una mujer llegó y rompió un vaso de perfume muy fino y empezó a enjugar con sus cabellos y sus lágrimas los pies del maestro. Y Jesús se volvió a ella y le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. Hermanos, y el tipo que lo había invitado a Jesús a la casa dijo: si este fuera profeta, sabría la clase de pécora, decía mi abuela, que está ahí, que no vale nada. Y Jesús le dijo: un toque, todo lo que debías hacer para honrarme cuando yo llegué a tu casa no lo hiciste. Y eso que me llama Señor. Pero esta, ¿qué diferencia? Y Jesús dijo: es que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabe, querido hermano, querida hermana, por qué somos tan displicentes con la vida cristiana? ¿Sabe por qué somos tan indiferentes con la obra de Dios y con la vida cristiana? Porque nunca nos hemos considerado lo suficientemente pecadores, porque nos creemos especiales, porque somos gente muy importante. Gracias, hermano. Si tuviéramos conciencia de todo lo que hemos sido perdonados, amaríamos más a Jesús, amaríamos más y valoraríamos más la obra de Dios. Incline su rostro. Señor, tú mereces toda la honra y toda la gloria, Señor.
Hoy no te decimos, Señor, gracias por lo que nos has dado. Hoy te decimos gracias por quién eres. Porque siendo quien eres, Señor, te humillaste hasta lo sumo, tomando forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, tomaste forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, te humillaste aún más para ser tratado como un delincuente. Pero tú eres santo y no tienes ningún pecado, Señor. Eran mis pecados los que estabas pagando, Señor. Mi forma de ser, mi maldad, Señor. Eso era lo que estabas pagando, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, por tu grande misericordia y por habernos permitido nacer de nuevo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en perspectiva la salvación y a tener gratitud todos los días, Señor, porque ahora somos salvos y ya no iremos a condenación, pero todo ha sido por tu misericordia. Bendito sea, Señor, por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, continuaremos la semana que sigue en el mismo versículo, si Dios quiere.